Bueno, muy buenas tardes para todos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta webconferencia eh, del día de hoy para el periodo 803, en el cual vamos a estar aclarando las dudas que se tengan con relación al avance de esta tarea. En este momento nos encontramos mi persona, Fernando José Díaz Martínez, eh, director del curso, y me acompaña la ingeniera Alexandra Cubides, que es tutora del curso. También me acompaña por acá el ingeniero Nilson Ferreira, que también es tutor del curso. Entonces, le agradezco a los ingenieros, me apoyen ahí de pronto en el chat, cualquier preguntita que vaya surgiendo, y si lo ven a bien, también en el desarrollo de la webconferencia, lo que quieran aportar también es bien recibido. Bueno, vamos primero que todo a dar algunas informaciones generales con relación a lo que vamos a estar trabajando, y posteriormente entonces vamos a mirar la tarea que tenemos. Ya algunos de ustedes han estado trabajando y mandando sus avances. También es importante tener acá la claridad para todos que hasta el día de mañana estamos en temas de calificación de la tarea número 2. Entonces también son unos tiempos que los tutores invierten también en la calificación. Si de pronto ya usted revisó su calificación y no le fue tan bien, recuerde que usted tiene 3 días para solicitar cualquier cambio con relación a esa tarea. Eh, si hay algún compañero que por algún motivo no la presentó, recuerde que también puede ponerse en contacto con su tutor para que esta actividad sea enviada por correo interno del curso. Bueno, para esta tarea número 3 empezamos a mirar lo que son los modelos de datos. Pero antes de entrar con lo que es el concepto de modelos de datos y cómo se trabaja el concepto de modelos de datos, yo quiero hablarles un poquito muy rápidamente, porque ya les voy a mostrar las otras diapositivas, lo que es una base de datos, para hacer claridad a todos los estudiantes que están acá. Si bien no solamente contamos con estudiantes de ingeniería de sistemas eh, o ingeniería multimedia, por ejemplo, que dentro de su plan de estudios tienen cursos académicos relacionados con base de datos, algunos otros programas que nos encontramos acá, estudiantes que de pronto están matriculados en el programa de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Industrial. Recuerden que este es un curso electivo interdisciplinar básico común que lo pueden tomar diferentes programas. Entonces, no vamos a ver ese concepto de base de datos como muy a profundidad, sino simplemente como desde su conceptualización. Entonces, una corta definición con relación a lo que es una base de datos simplemente es un conjunto de información el cual se almacena y se organiza lógicamente, y que con ella yo puedo realizar cualquier consulta. Y hay que tener claridad de el término base de datos, porque muchas veces lo usamos de la forma que no es correcta. Entonces nosotros de pronto escuchamos hablar que vamos a consultar la base de datos, por ejemplo, de los libros que cuenta la universidad. ¿Listo? Entonces nosotros entramos a un espacio y ahí nosotros podemos consultar una información específica. Pero cuando hablamos de bases de datos como tal, para claridad de todos, nos referimos específicamente a ese conjunto de datos a nivel macro. ¿Listo? A nivel general. Entonces podemos hablar que tenemos una base de datos a nivel Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ¿listo? Y esa base de datos entonces está dividida dentro de su estructura lógica en unas tablas. Entonces ya podemos empezar como a ir desglosando desde lo general a lo particular. Si ya tenemos una base de datos que normalmente se representa así como un contenedor, y esa base de datos me habla a mí, por ejemplo, que es la base de datos de un almacén, yéndonos ya de pronto un poquito al ejercicio que vamos a hacer. Dentro de ese almacén, nosotros tenemos un conjunto de tablas que van a alimentar esa base de datos eh, general. Entonces, podemos tener una tabla, por ejemplo, que se llama clientes, una tabla que se llame productos, una tabla que se llame proveedores, no sé, X o N tablas podemos tener
allí para esa base de datos. Entonces, siempre que hagamos referencia a esa terminología, y por eso quería empezar por este tema, la idea es que esa base de datos se va a referir a lo general del tema que yo estoy trabajando. Si yo les dijera a ustedes, vamos a pensar en una base de datos para una empresa de transporte, listo, ya tenemos la base de datos que es una empresa de transporte, pero entonces si empezamos a hacer la subdivisión de las tablas de una empresa de transporte, podemos tener una tabla que se llame, por ejemplo, conductores, otra que se llame pasajeros, otra que se llame buses y así sucesivamente vamos desglosando las tablas. Bueno, ¿para qué sirve una base de datos? Creo que ya con el concepto que les he dado, creo que podemos resumir que nos va a servir para almacenar esa información, para guardar una información, pero el guardar la información no es solamente tengo mi base de datos listo. Supongamos que yo lleno los datos aquí, vamos a tomar el ejemplo de Andrea Rojas. Entonces, Andrea Rojas eh, coloca la información al momento de ingresar a la universidad. Coloca su documento, bueno, su documento no cambia porque es el mismo, el nombre, a menos de que se lo cambie, tampoco va a cambiar, listo, porque es el mismo nombre siempre, pero resulta que ella colocó una dirección de domicilio y un teléfono celular al momento de entrar a la universidad. Pero resulta que al tiempo ella se mudó a otra ciudad y cambió de dirección y se le dañó el teléfono anterior y la SIM card no pudo ser rescatada y cambió de número. Entonces, en la base de datos quedó almacenada la información que inicialmente ella nos compartió, pero entonces no se cumpliría como que esa segunda parte que está ahí de mantener actualizada, porque si en este momento yo me quisiera contactar con Andrea, no voy a poder porque no tengo ni la dirección actual ni tampoco el teléfono actual. Entonces, cuando yo tengo una información en una base de datos, también la idea es que esa información siempre se encuentre actualizada y que yo pueda tener el control de los datos que tengo en la base de datos. Algunas actualizaciones se hacen de manera automática y ustedes dirán, ¿cómo así? Si yo para poder actualizar mi número tengo que cambiarlo, eso sí no hay ningún problema. Pero caso, por ejemplo, de su edad, usted nació en el año 2000, en este año debe tener 23 años, ¿verdad? Porque estamos en el 2023. Entonces, esa información de la edad, el sistema o la base de datos en este caso debe contar con esa opción que le permita poder ir año tras año actualizando la edad de la persona. Procedimientos, por ejemplo, no sé cuántos de acá han tenido un crédito bancario, tienen un crédito bancario y cada vez que usted paga una cuota, usted ve que automáticamente que usted pagó, ya el monto adeudo ya es menos. Entonces, esa información se va almacenando en una base de datos, pero a su vez va descontando el dinero que usted debe. Entre otras cosas, las bases de datos nos garantizan organización de información, fácil acceso a los registros, nos brindan seguridad de nuestra información, garantizan la integridad y nos permite tener la información de manera centralizada, almacenada o alejada en un mismo lugar. Bueno, ¿hasta ahí vamos claros o hasta este punto hay alguna pregunta? Recuerde que vamos a dar una introducción antes de empezar ya con la actividad. ¿Vamos claros hasta allí? Ok, listo. Bueno, muchas gracias ahí por su atención. Ahora, ya hablamos que dentro de la base de datos tenemos un conjunto de tablas. Entonces, vamos a definir qué es una tabla dentro de la base de datos. Entonces, me dice acá que una tabla en una base de datos es un elemento cuyo objetivo es almacenar información en una estructura matricial, filas y columnas y que a su vez el conjunto de tablas que yo tengo dentro de mi base de datos y dentro de lo que nosotros vamos a hacer, que es nuestro modelo de datos, forma ese conjunto de datos a nivel general con el que yo voy a trabajar. Las celdas de una tabla son la unión de una fila con una columna y representan un registro individual.
que se encuentra dentro de una tabla. Todos los valores que estén dentro de una columna determinada son del mismo tipo de datos. Aquí de pronto no vamos a profundizar en el concepto de tipo de dato, pero los que ya han visto, por ejemplo, cursos académicos como algoritmos, como programación, deben de pronto fundamentos de programación o algo así, deben tener claridad que existen diferentes tipos de datos. Y cuando nos referimos a tipos de datos, hablamos de que hay tipos de datos numéricos, alfanuméricos y lógicos. ¿Listo? Y que si yo me voy por el lado de los datos numéricos, voy a encontrar una gran división de los datos numéricos y voy a encontrar, por ejemplo, los enteros largos, los flotantes, los doubles, y hay una cantidad de datos de ese tipo. Entonces, cuando hablamos de bases de datos, todo lo que encontremos en una columna va a ser de un mismo tipo. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que tiene un código, una marca y un precio. Si hablamos de columna, entonces mire qué código, todos los datos van a ser numéricos. Si hablamos de marca, mire que todos los datos en este caso van a ser alfanuméricos. Y si hablamos de precio, todos los datos de esa columna van a ser numéricos. Entonces, siempre que hablemos de tablas, las columnas van a tener los mismos tipos de datos. Y las filas ya sí van a ser el conjunto o la unión de todas las columnas y estas filas van a componer lo que se llaman registros, que ya también vamos a mirar acá adelante. Ahora, ¿qué es un registro en una base de datos? Mire que vamos de la base de datos, que ya dijimos que era el conjunto general, la tabla, que ya si hablamos de tabla nos podemos remitir y hablemos específicamente de que tenemos una base de datos de, no sé, hablemos de un colegio. Listo, tenemos la base de datos de un colegio, entonces dentro de la base de datos colegio tenemos una tabla específica que se llama estudiante. Pero ya cuando hablamos de registros, entonces ya los registros vienen siendo un elemento tipo fila de esa tabla. Entonces ya podemos hablar que ese elemento tipo fila constituye, en este caso, un estudiante de esa tabla de estudiantes. Si todos los que estamos acá en este momento, hay 18 participantes, estuviéramos en una tabla, cada uno va a tener un registro que le corresponde dentro de esa tabla. Entonces, ya cuando hablamos de registro, estamos hablando de un particular. Estamos hablando en este caso de Andrea, de Daniel, de Edwin y de cada uno de nosotros. Pero para yo poder identificar a cada una de esas personas dentro de la tabla, hay otro concepto que también es importante dejar claro y es el concepto de llave primaria. En este caso, la llave primaria es un dato, listo, que yo tengo dentro de mi conjunto de datos y que no se repite. Listo. Si habláramos de los estudiantes, que somos todos los que estamos acá, nuestra llave primaria podría ser nuestro documento de identidad, nuestra cédula, porque es un dato que no se va a repetir. Si habláramos, por ejemplo, de parque automotor, de vehículos, podríamos tomar de pronto la placa, porque la placa tampoco se repite. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que yo esté tratando, así va a ser la llave primaria con la que yo voy a relacionar ese conjunto de datos. ¿Y por qué la importancia de esas llaves primarias? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un concepto de llave primaria y tenemos también un concepto de lo que es llave foránea. De pronto no vamos a profundizar mucho en ello, pero siempre me gusta colocarlo allí porque estas claves foráneas nos permiten a nosotros hacer las relaciones entre las tablas. Y su concepto simplemente es que una foránea es una llave que es principal de otra tabla. Entonces, en ese orden de idea, por ejemplo, si yo voy a la tabla clientes, la tabla cliente va a tener una llave primaria que es el código del cliente. Pero si se dan cuenta, factura también cuenta con un código de cliente. En este caso ya nosotros no hablamos de llave primaria, porque ya código de cliente es primaria en otra tabla o en otra entidad, que también se llama, y que en este caso ya sería una llave foránea. ¿Listo? Para nuestro caso, vamos a utilizar las llaves simplemente para poder realizar lo que son las relaciones, valga la redundancia, o para poder, en este caso, nosotros poder relacionar, ¿listo? Cada una de las tablas con las que vamos a estar trabajando. Bueno, importancia de las bases de datos, creo que ya lo mencionamos en lo que hablamos. Facilita el almacenamiento de grandes cantidades de información, organiza
y reorganiza la información, la impresión y distribución de la información en varias tablas y la recuperación rápida y flexible de la información. Entonces, con ello ya nosotros vamos a poder crear, en este caso, nuestro modelo de datos. Y aquí entonces voy a detener un momentico esta presentación y voy a compartir esta otra presentación que tengo acá, que sí me interesa mostrarles un par de cositas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta hasta este punto? Listo. Ok. Acá voy a tomar apartes de una, eh, una ponencia que me invitaron hace poco y como estamos hablando del mismo tema, entonces vamos a mirar un poco lo que son los modelos de datos, pero visto desde lo que es el análisis y la visualización de información. Entonces, voy a adelantar de pronto algunas diapositivas que no nos interesan en este momento, pero sí voy a ir en específico a lo que necesitamos. Esta diapositiva de introducción me gusta mucho porque define dos factores que para nosotros dentro de cualquier organización que estemos, hablamos del tiempo y hablamos de la productividad. Entonces dice que el tiempo se refiere a la duración de una tarea o una actividad, mientras que la productividad se refiere a la cantidad y calidad de tiempo, perdón, a la calidad de trabajo realizado en ese tiempo. Entonces, dice que la productividad implica obtener resultados efectivos y eficientes, maximizando los recursos con los que nosotros contamos. Cuando nosotros tenemos una tarea y esa tarea la podemos realizar en un menor tiempo, eso nos puede ayudar a maximizar la productividad, porque estoy invirtiendo menos tiempo en algo que de pronto otra persona puede que invierta más tiempo. Y todas estas herramientas que nosotros estamos viendo nos van a servir para ello. Entonces, eh, siempre que nosotros trabajamos con modelos de datos, vamos a trabajar con un factor muy importante que es la información. Siempre debo tener la información y esa información para las empresas, en este caso, nos van a permitir a nosotros poder tomar decisiones, planificar algo, tener conocimiento de algo. O sea, siempre que nosotros analizamos la información, la idea es que podamos entregar un resultado. Entonces, todo depende de lo que nosotros estemos trabajando. Aquí, el análisis y la visualización de la información desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones para cualquier ámbito, ya sea empresarial, académico o personal. Y cuando yo trabajo con datos, estos datos, yo voy a poder, supongamos que tenemos un conjunto de datos, cuando yo analizo esa información y la presento de una manera en la cual pueda ser más entendible por parte de la empresa o del usuario que se lo estoy presentando, va a generar que esos datos que antes eran complejos, ahora puedan tener una mejor comprensión por parte de los usuarios. Identificar oportunidades para resolver de pronto algún tipo de problema, detectar algún tipo de tendencia o patrón, nos puede generar una comunicación efectiva y puede validar también una hipótesis que de pronto nosotros tengamos que nos permita ayudar en la toma de decisiones. ¿Qué son los modelos de datos? Entonces, acá tenemos un modelo de datos que es el ejercicio que nosotros estamos trabajando. Y ahorita vamos para allá. Pero un modelo de datos en Excel, muy resumido, se refiere a una estructura organizada y relacional que se crea para gestionar y analizar un conjunto de datos. Si nos damos cuenta, en este modelo tenemos unas tablas. Esas tablas tienen unas relaciones que van de uno a muchos, en este caso todas estas relaciones. 1 a n también podríamos decir. Listo, el asterisco se puede cambiar por una n y es válido también hablar de una relación de 1 a n. Pero ¿para qué me va a servir esta relación? O sea, ¿para qué yo necesito un modelo de datos? Bien lo dice la definición. Dice, Excel nos permite a nosotros trabajar de manera organizada y relacional para poder gestionar y poder entregar el resultado que yo deseo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya yo no voy a trabajar con una tabla
sino que voy a trabajar con un conjunto de tablas y ese conjunto de tablas al final me va a dar a mí una información, me va a entregar a mí una información que yo quiero. Excel ofrece muchos complementos que me permiten a mí trabajar modelos de datos. Uno de los más conocidos se llama Power Pivot. También podemos utilizar DAX, que ya nos permite trabajar de pronto lo que son el tema de expresiones. Y este Power Pivot incluye una opción que me permite a mí de pronto poder cargar el modelo, si no lo tengo, y empezar a manipular el modelo dependiendo de lo que yo necesite en este caso. Algunas características que nos permite trabajar. A nosotros nos interesa en este momento todo lo que tiene que ver con el modelo de datos, ya que para la visualización vamos a utilizar eh, un tablero de datos o un dashboard que vamos a presentar en Excel. Entonces, aquí sí como que vamos a ir como que rápida en esta parte. Esta gráfica resume un poco lo que es todo el tema de análisis y visualización de datos, ya que inicialmente, nosotros arrancamos con un raw data, que son como unos datos que están sin procesar. Esos datos sin procesar pueden estar, en este caso, nosotros se lo estamos dando en un libro de Excel, pero esos datos pueden estar en un archivo CSV. Esos datos pueden estar en una base de datos que exportamos de un sistema gestor de base de datos cualquiera. Independientemente cuál sea la fuente de datos, todo parte de que inicialmente esos datos están sin procesar. Posteriormente, nosotros entonces, utilizando ya las herramientas de modelos de datos que nos da Excel, nosotros extraemos, transformamos y cargamos los datos. En ese proceso de extracción, transformación y carga, lo que nosotros hacemos es que creamos el modelo. Y ese modelo al final, entonces nosotros simplemente lo visualizamos. Entonces, esa visualización, existen también muchas herramientas. Acá simplemente les mostramos algunas. En nuestro caso vamos a trabajar con Excel. Entonces, ya metiéndonos un poquito en lo que nosotros estamos trabajando, el raw data puede importarse. Si yo me voy a la opción datos, ahí voy a encontrar diferentes opciones de importar mis datos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de que yo puedo importar estos datos desde un archivo CSV, desde una base de datos, Excel, página web, una consulta, un servicio en la nube, y eso no son todos, hay muchos más. Una vez yo tengo esos datos, entonces yo los importo. Mira que aquí, cuando ya yo voy directamente a la herramienta, puedo ver desde dónde puedo importar y son muchísimos. Al yo importar, hago también un proceso de transformarlos. Lo que antes se veía en un archivo plano, ya ahora está en una estructura matricial que me permite a mí trabajar filas, columnas y está identificado por cada uno de los campos, que ya habíamos dejado claro eso hace un momento, y cada una de las filas que corresponde a un registro dentro de esa tabla específicamente. Entonces, transformamos los datos. Lo que antes se veía así, con unos datos sin procesar, ahora los hemos transformado y ya es una tabla. Entonces, con esta tabla, sí nosotros podemos empezar a trabajar. Ya esta tabla ustedes la tienen, ya ahorita en un momento la vamos a ver. Listo, una vez tenemos la tabla, entonces podemos empezar a crear las relaciones. Para crear estas relaciones, la idea es que nosotros podamos identificar las llaves primarias con las que yo me estoy, en este caso, relacionando. Para ello, ustedes van a hacer un ejercicio previo que es diseñar la base de datos desde la parte gráfica. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir luego a nosotros poder, en este caso, identificar cómo vamos a relacionar cada una de esas tablas. Entonces ya estamos en el tema de la creación de las relaciones y cuando creamos las relaciones estamos también creando el modelo. Entonces ya al crear el modelo, yo lo puedo ver directamente desde el administrador de relaciones, así se vería desde el administrador del modelo en Power BI, en Power Pivot, perdón. Aquí me muestra la relación, me muestra qué tabla con qué tabla se está relacionando y con qué campo específicamente, o lo puedo ver desde el administrador de relaciones que me da al menos un dato, que es como nosotros lo vamos a hacer. Entonces ya aquí puedo ver un poco cómo quedaría en vista de diagrama mi modelo, que también lo puedo ver. Entonces hay tres formas de ver lo mismo. Listo. Mire que las tres me van a servir exactamente para lo mismo. Ya usted decide por dónde se siente más a gusto trabajando con sus relaciones. Ahora, ¿qué nos permiten o qué nos garantizan las relaciones o crear unas relaciones correctamente? Porque también se puede dar el caso
y nos ha pasado mucho que algunas veces creamos las relaciones como no son. ¿Listo? Y esto más que todo pasa cuando yo no tengo los datos, sino que cuando yo tengo las tablas en blanco y necesito crear las relaciones, muchas veces puedo tener inconvenientes allí al momento de crear las relaciones porque puedo que las cree, pero puede que esas relaciones no sean correctas. Entonces, crear unas buenas relaciones nos van a permitir a nosotros, primero, tener un buen mantenimiento, una buena integridad de nuestros datos, vínculos precisos entre tablas, y puede que también cuando ustedes estén creando las tablas dinámicas, el mismo Excel les diga que ustedes necesitan crear más relaciones, pero en realidad las relaciones que se necesitan crear son las que nosotros les estamos dando para que el modelo de datos pueda entregar la información que al final se requiere. Entonces, de pronto usted dice, lo que pasa es que para crear aquí cierta tabla me está diciendo que me falta una relación. Muy probablemente puede que Excel lo tome así, pero después que nosotros hayamos definido lo que nosotros necesitamos para el tema de la creación del modelo, simplemente con las relaciones que yo de un principio dije que iba a trabajar, son con las que yo tengo. Facilidad en la modificación de datos y mejora, mejora la calidad y la entrega de los datos. Son como las ventajas que tenemos allí. Bueno, ya para la creación y la configuración de medidas y cálculos, en este caso van a ser como ya ustedes van a trabajar lo que son las funciones con las que vamos a calcular, en este caso lo que estemos trabajando. Nosotros podríamos utilizar lo que son las medidas, y estas medidas están, por ejemplo, en lo que son sumas, promedios, máximos, mínimos y conteos. Ya esto se lo vamos a explicar ahorita cómo vamos a hacer eso. Hay que hacer una serie de pasos antes de llegar allá. Pero es importante mencionar que lo podemos hacer desde Power Pivot o lo podemos hacer directamente utilizando las medidas con las funciones que ya conocemos y que ya vimos en la tarea número 2. Listo, la función sumar sí, la función buscar v, que ya la vamos a mirar dentro de un momento. Entonces, aquí tenemos una parte donde podemos mirar que aquí estamos utilizando una función lógica, que sí, y estamos utilizando una función de búsqueda y referencia, que es buscar v. Aquí para efectos de esta diapositiva, nosotros colocamos una referencia absoluta a una celda, pero nosotros también podemos trabajar con el indicador o llave primaria de esa tabla. ¿Listo? Entonces, ya vamos a mirar o podemos trabajar también con el campo. Vamos a trabajar cómo lo podemos hacer de las dos maneras. Mi recomendación es utilizar los campos. ¿Pero por qué lo colocamos con la celda? Porque cuando estamos empezando es bueno saber a qué estamos haciendo referencia. Pero cuando ya tenemos el modelo nos dice a nosotros, si tienes el modelo, tienes las tablas, tienes los campos, úsalos. Entonces, por eso debemos trabajar de pronto en primera instancia identificando de pronto una posición específica dentro de la tabla, pero luego ya nos pasamos a trabajar directamente con los campos. Luego, la última parte viene lo que es la visualización. Y la visualización de datos entonces incluye lo que son las tablas y los gráficos dinámicos. Estas tablas y estos gráficos dinámicos vamos a hacerlos entonces con base en el modelo que ya previamente planteamos. ¿Y todo eso para qué? Dice acá que la visualización de datos es un proceso de representar información y datos de una manera gráfica, visualmente atractiva. Entonces, ya no es lo mismo presentar esos datos sin procesar que teníamos por allá, o esa tabla donde tenemos ese gran conjunto de datos, y ahora simplemente lo que nosotros hacemos es que presentamos el dashboard teniendo en cuenta lo que nos están solicitando. Listo, que este sería como el resultado final de eso que ustedes nos van a presentar. Listo, ya hasta ahí llega todo, ya aquí simplemente es como una parte que es el análisis avanzado, ya esta parte si no la vamos a tocar, y recomendaciones para tener en cuenta al momento de trabajar con grandes volúmenes de información o datos. De pronto planifica y organiza tus datos, importa y limpia los datos. Cuando hablamos de limpiar datos, también hacemos referencia muchas veces en ese raw data que tenemos los datos sin procesar, podemos tener duplicidad de información, podemos tener campos en blanco. Entonces, eso hace parte también del proceso de limpieza. Crear nuestras relaciones, crear las medidas y campos calculados. Bueno, aquí se me fue doble. Aplicar los formatos, estilos visuales y utilizar herramientas avanzadas de análisis y, muy importante, documentar
el análisis que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno, esta parte hasta aquí, simplemente la bibliografía. Acá tenemos el canal de YouTube del curso. Y bueno, hasta aquí la parte introductoria. Ahí nos gastamos casi media horita, pero creo que es necesario esa parte. Me comentan, por favor, cómo vamos hasta ahí, si vamos bien hasta ahí o hay alguna pregunta, alguna inquietud. Listo. Entonces, ahora sí vamos a la tarea. Ya algunos de ustedes han estado trabajando y algunos de ustedes han estado mandando aportes. Como les decía al principio, la semana pasada estamos en temas de calificación, entonces muy probablemente si no les respondimos sus mensajes, ya en esta semana nos vamos a poner al día. Y con la webconferencia del día de hoy, también la idea es que queden aclaradas todas esas dudas que usted tenga y que de aquí se vaya con su tarea prácticamente lista para entregarla. Entonces, por aquí tenemos la guía de la tarea. Recordarles que estamos en un periodo intersemestral. Recuerden que este periodo intersemestral es muy corto. Por tal motivo, la tarea abrió el 5 de julio y ya cierra el 18 de julio. Entonces estamos hablando de que tenemos en este momento, tenemos desde el 5 hasta el 18 para entregar esta tarea. Entonces, la idea es que de aquí a lo que falta la próxima semana podamos tener allí a bien planificar muy bien su tiempo y que ustedes puedan cumplir con la entrega de esta actividad. Recordarles también que manden sus aportes con tiempo para que puedan ser retroalimentados. Como les decíamos hace un momento, si alguno mandó su tarea la semana pasada y hasta este momento no ha recibido respuesta, le vamos a pedir allí excusas de parte de nuestra porque estamos bastante atareaditos con la calificación. Ya la calificación está prácticamente lista, así que en esta semana en adelante ahí vamos a tener eh, ya todos esos aportes listos para que lo tengan ahí muy presente. Bueno, ¿cuánto vale esta tarea? 125 puntos. Es importante también recordarles aquí, estimados estudiantes, que los cursos en la UNAD a nivel general, no solamente el curso Excel avanzado, se aprueban con 300 puntos. En este momento, si usted ha sido bien juicioso y ha entregado todas sus tareas y esas tareas han cumplido con todo lo que se pide, usted debe llevar 200 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta tarea que va a entregar ahora, ya usted está garantizando la aprobación del curso Excel avanzado, porque tendría 325 puntos. Con 300 puntos o más, se aprueban los cursos. Ahora bien, si por algún motivo alguno de los que están acá no pudo entregar la tarea anteriores o las tareas anteriores, recuerde que puede entregarla por correo interno para que quede allí también la observación. En este momento, con esta tarea de estos 125 puntos, ya usted estaría aprobando el curso. Ya quedaría pendiente solamente el resto de las tareas, que sería para dejar el promedio lo más alto que usted tenga. Pero muy importante que tenga a bien que estos 125 puntos son individuales, no es colaborativo, entonces depende solamente de usted. El resultado de aprendizaje que vamos a estar trabajando tiene que ver con operar modelos de datos. Ya lo hemos visto, acorde con las necesidades de visualización establecidos para el manejo de información, de tal manera que usted pueda organizar, manipular, procesar y presentar datos mediante el uso de la herramienta Excel. Hacer uso de las referencias bibliográficas, muy importante esta parte. Para poder trabajar esta tarea debe descargar el anexo Insumos 3 Tarea 1. Entonces, importante que usted tenga claridad que dentro de el entorno de aprendizaje, específicamente aquí donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación,
va a descargar tanto la guía que yo les estoy mostrando como el anexo. ¿Listo? ¿Dónde vamos a trabajar? En el anexo. La guía solamente es informativa para lo que usted tiene que hacer. La guía dice que va a encontrar 12 hojas denominadas instrucciones, diseño del modelo de datos, categoría, producto, factura, detalle, factura y todas las tablas dinámicas. Ahora bien, si usted no cuenta, importante esta parte acá también, si usted no cuenta con una versión de Office 365, sino que cuenta con una versión que sea 2013 o hacia abajo, bueno, este link no me está funcionando. Toca actualizarlo. Vamos a buscar el link actualizado. Es este. Yo se lo voy a compartir aquí por el chat de, de Zoom. Pero entonces, mire lo que hice para que quede claridad allí para los que luego van a ver la webconferencia. Office 365. Listo, lo googleamos, pero aquí simplemente le colocamos un ad. Listo. Y al darle Office 365 un ad, llegamos a la página que les acabo de compartir. Si usted no tiene una versión de Office legal, o si usted tiene una versión de Office 2013 hacia abajo, es importante que usted actualice la versión para poder trabajar, ya que la parte de modelos de datos va a funcionar solamente en versiones 2013 o superiores, de 2013 en adelante más bien. Entonces, o la versión 365 que usted puede descargar con su cuenta institucional. Aquí más abajito va a encontrar cómo es el proceso de obtenerlo, cómo instalarlo. Con su cuenta de estudiante@unapvirtual.edu.co, usted puede instalar hasta en 5 dispositivos personales, como dice acá. ¿Listo? Compatibles con PC, Mac, tableta, Windows, iPad, Android, lo que usted necesita. Y adicional a eso, también va a tener 1 TB de almacenamiento en la nube para que también pueda ahí guardar su información. Entonces, bueno, ya sabemos que este link, no sé por qué no me funcionó. Igual como que cambió ahorita y no nos abrió directamente. Otra cosita, revisar las instrucciones. ¿Las instrucciones de qué? Que se encuentran en el anexo que vamos a estar trabajando. Estas instrucciones. Ya las vamos a leer y ya las vamos a trabajar. Una vez usted termine su actividad, su tarea, ya terminó todo, debe ir al entorno de evaluación y debe hacer la entrega. Recuerden que esta tarea es individual, no es grupal. Evidencias grupales, en esta actividad no se requieren evidencias grupales. Y aquí debajito, al final, vamos a encontrar la rúbrica con la cual vamos a calificarlos. Entonces, diseño del modelo de datos, vale 15 puntos de los 125. Creación de tablas, relaciones y modelo de datos, 20 puntos. Generar las tablas y gráficos dinámicos, 30 puntos. Y crear el tablero de datos, 60 puntos. La suma de todo eso da 125, que es la nota máxima que puede tener para esta tarea. Bueno, entonces, ahora sí, vamos al anexo. Vamos al insumo. Aquí voy a ponerle un poquito más de zoom por si de pronto no alcanzan a leer bien. Para el desarrollo de esta tarea, nos están dando, primero que todo, que en la hoja llamada diseño del modelo de datos, si se pueden dar cuenta, esta hoja está en blanco. Deberá crear el diseño de la base de datos gráficamente, identificando las llaves primarias y las relaciones entre tablas. Nota, el diseño de la base de datos debe realizarse de manera gráfica y no deben incluirse o ingresarse datos. En este no deben incluirse o ingresarse datos. Usted puede crearlo. Aquí estamos dando un ejemplo. ¿Listo? No quiere decir que tiene que ser exactamente así. No, señor. Usted puede crearlo como usted quiera, como usted lo considere. Si lo quiere trabajar en otra herramienta, lo puede hacer. Inclusive he tenido estudiantes que cuando voy a revisar el modelo de datos, aquí suben una foto de algo que hicieron en una hojita. Lo hicieron en una hoja
y tomaron la foto y lo subieron ahí, no hay ningún problema. Listo. Lo importante es que usted tenga ese diseño luego de apoyo para lo que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí me dice, nota, recuerde que debo ubicar el 1, que 1 hace referencia, este 1 que está acá, del lado de la tabla donde no se repiten los datos. Y la N del lado de la tabla donde se repiten los datos. Ya vamos a hablar qué es eso de que se repitan o que no se repitan los datos. Seguimos avanzando. Categorías. Y aquí vamos a encontrar que nosotros tenemos una tabla que se llama categoría, que tiene un ID de categoría y tiene un nombre. Y que esa tabla, en este caso, ya tiene una información. Productos. Vamos a encontrar que también tenemos una tabla que se llama productos, o más bien en este caso se llama una hoja porque todavía no hemos creado la tabla, que ya tiene un ID de producto, un nombre, un precio, un ID de categoría. Tenemos otra hoja que se llama factura detalle. Tenemos otra hoja que se llama factura. Tenemos otra hoja que se llama cliente. ¿Listo? Y luego las tablas dinámicas, pero ahorita vamos mirando paso a paso. Vamos por aquí. Listo. Lo primero que tengo que hacer, la primera actividad que me están pidiendo es crear el diseño del modelo. No les vamos a hacer todo el diseño del modelo porque ustedes necesitan crear su diseño del modelo. Igual, ahorita le vamos a pasar aquí dentro de lo que les mostramos acá. Les voy a mandar este link donde están unos ejemplos de modelos de datos para que ustedes también luego lo consulten. Vamos a crear algo similar a esto que está aquí. Entonces vamos a empezar aquí. Categorías. Necesito crear una tabla que se llame categorías. Yo eh, puedo copiarme este nombre que se llama categoría. Y aquí yo voy a empezar a crear. Por ejemplo, voy a colocarle un poquito más de zoom para que ustedes lo vean. Voy a ubicarme por aquí de este ladito. Aquí voy a crear la tabla categoría. Entonces, esa tabla categoría yo le puedo colocar. La quiero hacer como está el ejemplo. Voy a hacerla como el ejemplo que me están dando acá. Tiene azul y luego vienen los datos. Listo. Voy a colocarle negrita. Si quiero, le coloco allí. Ahora, voy a colocar los campos. Entonces, yo voy a copiarme estos dos campos. Lo copio. Vengo acá. Clic derecho. Voy a decirle que quiero un pegado especial porque voy a pegar, en este caso, valores y los voy a transponer. Listo. Para que me quede ahí enseguida en una estructura de la tabla. Ya puedo colocar la información y aquí están marcando la llave primaria con un color rojo. Entonces yo voy a colocarle aquí un colorcito rojo. Listo. Ese rojo no es tan rojo. Listo, ahora sí. Y ahí tendría la tabla categoría. Y así voy a hacer con cada uno de lo que tengo acá. Listo, cada una de estas tablas que tengo aquí, categorías. Ahora faltaría la tabla productos. Entonces voy a colocar productos por aquí de este ladito. Aquí podría copiar el formato y pegarlo directamente para que me pegue el formato enseguida. Eh, Tomo los campos de producto. Mire que aquí voy a tomar estos campos y voy a pegarlos aquí directamente. Yo creo que aquí puedo transponer enseguida, ¿sí? Pero me trae no valores, sino me trae formato. Entonces vamos a pegarlo por acá y le pedimos valores transponer y ya aquí tendríamos la tabla producto. De esa manera, ustedes traerían todas estas tablas que están acá, factura detalle, factura, clientes, todas esas tablas las traerían al modelo. Voy a colocarle aquí que también este va a estar en negrita. Y acá, si se dan cuenta en las instrucciones, ID de categoría, la colocamos en negrita, pero no le colocamos, en este caso, el color para identificar que esta sería una llave foránea, como lo que hablamos hace un ratito. Ahora bien, aquí viene el punto donde debemos decir qué datos se repiten y qué datos no se repiten. Vamos a hacer la relación entre estas dos tablas.
Si vamos a categoría, yo voy a encontrar aquí que las categorías son únicas. La categoría 1 se llama ropa básica, la categoría 2 se llama ropa de moda, la categoría 3 se llama calzado y así sucesivamente. Pero si yo voy a productos, yo voy a encontrar que, por ejemplo, el producto camiseta básica pertenece a la categoría 1. Aquí no estoy colocando el nombre de la categoría, estoy colocando la llave. Entonces, aquí yo puedo ver que los datos se repiten, porque miren que las categorías se pueden repetir. Mira que aquí el 1 está por aquí, el 1 está por acá, el 1 está por acá, ¿listo? Y el 1 hace referencia a la categoría ropa básica. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir, bueno, esta llave primaria, aquí voy a colocar un 1 y acá voy a colocar una N o voy a colocar un asterisco. Usted decide qué coloca. Para el caso del ejemplo que nosotros tenemos aquí, estamos colocando una N, pero para el caso de lo que yo estoy haciendo, les voy a colocar un asterisco para que se parezca mucho a lo que luego vamos a hacer con nuestro modelo de datos. Y paso seguido, simplemente me vengo por aquí por insertar y busco en formas una flechita que puede ser como esta. Y aquí lo único que voy a hacer es a crear mi relación. A decir que esa va a ser mi relación. Le voy a colocar un contorno rojo. Ahí no le coloco el contorno que hice. Ahora sí. Y ahora ya esto se va pareciendo a lo que tengo acá. Listo. Aquí lo único diferente que tiene es que aquí le agregamos un borde externo grueso a las tablas, pero como les digo, no es camisa de fuerza. Es simplemente que podamos construir el modelo y que usted pueda diseñarlo para luego saber qué es lo que vamos a estar haciendo, con qué vamos a estar trabajando. Ya hasta este punto yo tendría la tabla productos y la tabla categoría indicando cuál es la relación que yo voy a tener. De esa manera, entonces yo voy a traer, por ejemplo, si se dan cuenta, factura detalle, si yo voy a factura detalle, voy a colocarles esa también. Si yo voy a factura detalle y la voy a poner por aquí, vamos a colocar factura detalle por acá y voy a traer los campos que pertenecen a factura detalle. Son todos estos que están aquí arriba. Los copio y nuevamente repito el proceso. Clic derecho, pegado especial nuevamente, valores, transponer y ya los tengo ahí en una estructura matricial. Colocarle el mismo formatico. Este sí lo puedo copiar y pegarle el formato porque es para la cabecera. Marco la llave primaria que es el ID de factura y en este caso el ID de producto sería una llave foránea porque ya ID de producto es primaria en esta entidad. Entonces, si vamos aquí a factura detalle, vamos a encontrar lo mismo que encontramos de categorías a productos. Que el producto 1 no se repite. Listo. Mire que aquí yo tengo el producto 1, es camiseta básica. El producto 2 es sudadera. Eso no se va a repetir. Listo. Para efectos de este ejercicio estamos trabajando con datos de este tipo, pero si usted quisiera ser más específico, entonces usted colocará aquí camiseta básica, no sé, marca X, le agregamos la marca, le agregamos la talla, pero para este caso simplemente trabajamos con los datos, perdón, a nivel muy general. ¿Qué pasa? Si yo tengo este modelo de datos, esta camiseta básica, ¿cuántas veces yo podría vender esa camiseta básica? Dependería de la cantidad del stock que yo tenga, pero esa camiseta básica yo la puedo vender las veces que yo quiera, las veces que yo tenga en stock. Entonces, ese ID de factura que va a ser único aquí para mi tabla, va a tener un producto que yo puedo vender muchas veces. Vamos a ver si aquí es el caso, por ejemplo. ID de producto 1, mire, aquí lo vendí. Aquí más adelante otra vez lo volví a vender. Entonces, si se dan cuenta, este ID de producto no es único para la tabla factura detalle, pero sí es único para la tabla productos. Entonces, ¿qué hago en ese orden de ideas? Lo mismo que hice con categorías y productos. Del lado de producto tengo un 1, pero del lado de producto categoría, perdón, factura detalle, voy a tener un asterisco, porque acá se va a repetir este producto que tengo en esta tabla, que es único, lo puedo vender las veces que yo lo tenga. Entonces, ya aquí tendría
una segunda relación. Una relación entre factura detalle y una relación entre productos y factura detalles y una relación entre categorías y productos. Claro, hasta ahí esa parte, apreciados estudiantes. Wilde dice sí. Ok. Listo. Ya les corresponde a ustedes entonces terminar el diseño del modelo. ¿Qué hace falta? Hace falta colocar la tabla factura. Listo. Hace falta colocar la tabla clientes y que ya me quede todo mi diseño de mi modelo de datos. Bueno, ese es el primer punto. Terminamos la actividad número 1. Exactamente. La información la haces con la actividad que tienes en las hojas. Pero ese punto solamente va a trabajar con los encabezados, estos que tenemos acá, porque es con los que vamos a relacionar las llaves. Segundo punto, creación de las tablas del modelo. Dice, una vez realizado el diseño del modelo de datos, debe proceder a crear las tablas, las cuales debe darles el mismo nombre que contienen las hojas. Para realizar la creación de las tablas, debe seleccionar todo el rango de la misma y presionar la combinación de teclas Control más T o en su defecto, la opción tabla que está en el menú insertar de la cinta de opciones. Vamos a hacer los dos ejercicios para que ustedes lo vean. Y aquí quedaría ya el ejercicio realizado. Bueno, no, John, la tabla que vamos a colocar en el modelo de datos son desde categoría hasta clientes, que es donde está la información. ¿Listo? Ya lo que tiene que ver con tabla dinámica 1 hasta dashboard es el resultado de lo que vamos a hacer con estas tablas. En el modelo de datos, aquí por eso les digo, solamente les faltaría incluir en el modelo factura y clientes. Lo demás ya se lo incluí aquí. Ya ustedes lo vieron cómo lo colocamos. Profesor, ¿y yo tengo que hacerlo con esos colores? No, como les decía, esto simplemente es para tratar de hacerlo como estaba acá, pero no es camisa de fuerza. Bueno, creamos las tablas, categorías. Selecciono todo el rango de la tabla, me voy donde dice insertar y presiono tabla. Debo tener en cuenta que este chulito debe estar marcado. Si este chulito no está marcado, usted debe marcárselo. ¿Listo? Y aquí, entonces, le vamos a colocar el mismo nombre que tiene la hoja. Cuando yo le doy a aceptar, él me va a abrir un nuevo menú en la cinta de opciones y aquí le voy a colocar el nombre de la hoja. Categorías. Y presiono Enter. ¿Listo? Entonces, yo debo verificar aquí que una vez creo la tabla, yo doy clic sobre la tabla, se me activa el menú y que aquí diga categorías. ¿Por qué? Porque luego si usted no le coloca los nombres a las tablas, cuando usted esté relacionando va a decir tabla 1, tabla 2, tabla 3, entonces va a quedar muy complicado. Para nuestro modelo son 5 tablas. Entonces usted se aprende que tabla 1 es categoría, que tabla 2 es productos, pero la idea es que usted se acostumbre a hacer las cosas como son y las tablas siempre tienen nombre. Listo. Las tablas no se llaman tabla 1, tabla 2, tabla 3, sino que las tablas se llaman como yo se las nombro dentro del modelo de base de datos. Hacemos lo mismo con productos. Venimos acá, voy a seleccionar todo y ahora no voy a decirle insertar tabla, sino que voy a presionar en el teclado Control T. ¿Listo? Mire que pasa lo mismo que insertar tabla. Le digo aceptar, le coloco el nombre de la tabla, productos, le digo Enter. Si yo doy clic, mire que automáticamente se me habilita un nuevo menú en la cinta de opciones. Si usted hace esto, da clic aquí y no se habilita ningún menú acá, quiere decir que el proceso no está bien. Yo sé que el proceso está bien si yo doy clic sobre la tabla y automáticamente se me crea este nuevo menú que dice diseño de tabla y aquí puedo ver el nombre de la tabla para que lo tenga ahí muy pendiente. Entonces ya usted va creando cada una de sus tablas como se lo estamos solicitando. Control T, esta se llama factura detalle, presiona Enter y da clic para verificar que la tabla quedó creada. Factura, Control T,
la tabla factura y por último la tabla clientes. También puede seleccionar el rango. Usted decide ya cómo lo hace. Listo. Entonces, ya de esta manera tenemos creadas todas las tablas. Listo. Mire que ya todas las tablas están creadas. Entonces, esa es la actividad número 2. O sea, ya aquí en este punto ya usted creó las tablas. Ahora, viene la creación de las fórmulas. En este punto de la creación de las fórmulas, dentro de las instrucciones nos están diciendo específicamente cuáles son las que vamos a utilizar. En este caso, yo les había hablado hace un momento de que vamos a trabajar con unas medidas cuando estamos viendo la presentación. Entonces dice, en la tabla factura detalle, debe crear las fórmulas necesarias para calcular precio subtotal. El precio debe traerlo por medio de la función buscar V de la tabla productos y para el cálculo del valor del subtotal se debe realizar una multiplicación entre las columnas cantidad y precio. ¿Qué quiere decir eso? Que en factura detalle, este precio que está aquí lo vamos a traer de la tabla productos porque el precio está acá. Listo, eso es lo que nos están diciendo. Y en la tabla factura detalle, en las instrucciones, en la tabla factura, debemos crear las fórmulas necesarias para calcular en este caso el impuesto, el subtotal y el total. El subtotal debemos traerlo por medio de la función sumar.si de la tabla factura detalle y para el cálculo del impuesto debemos multiplicar el subtotal por el 19%. El valor de la columna total sería el subtotal con, en este caso, los impuestos. Ahí sería una suma, en este caso. Nota, el subtotal de la tabla factura es igual a la suma del subtotal del ID de factura de la tabla factura detalle. ¿Qué quiere decir esa parte? Si nos damos cuenta, aquí tenemos un subtotal y acá en factura tenemos un subtotal. Entonces, este subtotal de la tabla factura detalle simplemente, como nos dicen las instrucciones, sería el precio por la cantidad. Ese no hay problema. Pero el subtotal de la tabla factura es, por decir algo, si aquí en esta factura se vendieron 2 productos, entonces la suma de esos 2 productos que se vendieron es lo que yo voy a colocar acá. En otras palabras, este viene siendo el detalle de la factura que yo tengo aquí. Porque si se dan cuenta, esta factura, en este caso, solamente tiene un valor. Entonces, supongamos que la factura costó 100.000, pero entonces ese 100.000 se compone de 50.000 más 50.000, por colocar un ejemplo. Ya ese lo vamos a trabajar ahora. ¿Claro hasta ahí esa parte, chicos? Nuevamente repito, solamente vamos a trabajar medidas en las dos tablas, factura, detalle y factura. Listo. Entonces, ¿cómo traemos el precio? Igual, ya nosotros trabajamos la función buscar V en la actividad pasada. Debemos tener un valor de búsqueda. Aquí es donde yo les decía, como nosotros venimos trabajando de la tarea anterior, nosotros podemos hacer referencia a el valor de búsqueda. ¿Qué quiero buscar yo aquí? Quiero buscar en factura de detalles, quiero buscar el precio del producto, porque yo necesito saber cuánto vale este producto 2. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Yo quiero decir, el valor que yo quiero buscar está en esta celda. Y miren que él ahí automáticamente hace referencia a esa celda. Ahora, ¿de dónde quiero traer la información? Como ya yo estoy trabajando, en este caso, con un modelo de datos, no es necesario que yo vaya acá a productos y seleccione todo el rango de mi tabla, sino que yo simplemente puedo colocar aquí el nombre de la tabla. Mira que aquí me aparece automáticamente. Mira que aquí me aparece la tabla. Listo. Entonces yo voy a decir, bueno, yo quiero traer de la tabla productos, quiero traer, en este caso, el valor o el precio de ese producto, pero tengo que pasarle un indicador de columna. ¿Cuál es el indicador de columna? La posición en donde se encuentra el precio. Entonces recuerde que a pesar de que aquí estamos trabajando con letras, este sería el indicador de columna 1
2 y 3. Quiere decir que el precio se encuentra en el 3. Entonces, yo aquí en factura de detalle le digo, bueno, tú vas a traer de productos, me vas a traer, en este caso, de la posición 3 de esa tabla, que es donde está el valor del producto, y quiero que mi coincidencia sea exacta, así que le voy a colocar falso, cierro paréntesis y presiono Enter. Y mire que automáticamente él me trae el precio de la tabla. Ahora bien, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad que el producto 2 vale 30.000. Vamos a ver. Producto 2 vale 30.000, efectivamente. Vamos a mirar otro. El producto 3 dice que vale 50.000. Entonces vamos a buscar aquí. Bueno, aquí el producto 3 no lo veo aquí muy. Producto 5 dice que vale 60.000 y el producto 11 dice que vale 200.000. Entonces el producto 5 vale 60.000 y el producto 11 vale 200.000. Mire que efectivamente los valores son correctos. Como estamos trabajando con un modelo de datos, mire que no tuve que colocar fórmulas para las demás filas de mi tabla, sino que automáticamente se copia todas. Entonces lo que yo les decía era lo siguiente. Aquí estoy trabajando con una referencia absoluta a una celda en específico. Así lo hago cuando yo estoy empezando a trabajar, porque yo sé que lo que estoy buscando está en la B2 y así lo hicimos en la tarea pasada. Pero como ya estamos trabajando con el modelo de datos, ya yo puedo quitar este B2 y simplemente en este valor buscado yo doy un clic sobre lo que quiero buscar y mire que él automáticamente me trae el ID del producto. O sea, ya me trae la llave con la que estoy trabajando. Y mire que automáticamente también se lo pone a todos los demás. Si yo voy y doy doble clic aquí, mire que aquí me aparece ID de producto. Entonces ya aquí él no me va a mostrar. En el anterior, bueno, voy a colocarle aquí el B2 para que ustedes lo vean. Voy a colocarles nuevamente como estaba antes. El B2, en el anterior, si yo doy clic, aquí me muestra B2. Si yo doy clic aquí debajito, aquí me muestra B20. Listo, porque está haciendo referencia a la celda en específico. Pero ahora, si yo trabajo con la llave o con el campo clave, en este caso que yo quiero traer, que es este, independientemente de donde yo me pare, él simplemente me va a decir ID del producto. O sea, él siempre va a estar trayendo el ID del producto. Entonces, de esa manera, ya yo tendría, en este caso, el valor del producto y ya el subtotal me queda fácil, porque el subtotal lo que me están diciendo acá es que es una suma. ¿Listo? No, perdón, es una multiplicación, la suma es el otro. Es una multiplicación. Entonces, ¿a quién voy a multiplicar? Aquí también me queda en cómo lo voy a hacer. Como yo vengo de la tarea 2, entonces yo digo, voy a multiplicar C2 por D2. No hay problema. Mire que él trae, en este caso, la información multiplicando C2 por D2. Pero ¿cómo lo voy a hacer yo? Voy a decirle, quiero que me multipliques la cantidad, porque así es como lo vamos a calcular con las medidas. También lo puedo escribir, mire, yo puedo colocar, abro corchete, coloco arroba y aquí me trae. ¿Por qué? Porque quiero multiplicarlo por el precio. Entonces traigo el precio y cierro el corchete y presiono Enter. Y aquí ya tendría lista la tabla factura detalle teniendo en cuenta las instrucciones que me están dando acá. Claros aparte, estimados estudiantes, esas son las medidas. Ahí estoy aplicando ya las medidas de cálculo dentro del modelo de datos. Recuerden que yo lo puedo trabajar directamente aquí o si yo estuviese también aquí desde la tabla, recuerden que yo puedo administrar mi modelo de datos con el complemento de Power Pivot y por Power Pivot yo también puedo, en este caso, eh, crear mis medidas. ¿Listo? En este caso nosotros vamos a trabajarlas directamente desde la hoja de cálculo. Mira que aquí ya me está cargando. Y aquí ya yo podía empezar a trabajar y mirar las diferentes opciones de cálculo que él me da para trabajar directamente con el complemento. Me sale un error en la fórmula nombre no válido. Si me la puedes compartir por aquí, por el chat, para mirar cómo estás colocando la fórmula, porque mira que aquí nos está funcionando sin ningún problema. Bueno, para los demás, claro cómo calculamos las medidas.
Listo. Bueno, ahora, ¿qué otro cálculo debemos hacer? Debemos hacer el cálculo de factura. Recuerden que este subtotal de factura, como lo dicen las instrucciones, dice que el subtotal de factura es igual a la suma de todo lo subtotal de cada ID factura de la tabla factura detalle. Entonces, aquí de pronto podemos confundirnos un poquito, pero lo que nos están diciendo es lo siguiente. La factura número 1, mira que tiene dos registros. ¿Qué quiere decir? Que la factura número 1, el subtotal va a ser la suma de estos dos valores. Quiere decir que este 60 con este 60 serían 120.000, que se correspondería el subtotal, en este caso de la tabla factura. Si vamos a la 2 tiene tres registros, entonces este sería 280.000, sumar estos tres campos que tenemos aquí. Listo, aquí sería 280.000 y ese 280.000 sería el valor que va a reposar aquí en este subtotal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? En este caso, ¿cómo voy a calcular este subtotal? Nosotros vimos en la tarea pasada una función que se llamaba sumar.si. Ese sumar.si tiene un rango, ¿listo? Tiene un criterio de búsqueda y tiene el rango suma. Entonces, el rango, mira lo que yo voy a hacer. Yo le voy a decir, el rango que yo necesito está en factura detalle y es toda esta columna que está aquí. ¿Listo? Ahora, el criterio. El criterio es el ID de factura con el que yo estoy trabajando. ¿Listo? Lo puedo seleccionar directamente. Y el rango suma, ¿qué quiero que me sume? Quiero que me sume este subtotal que está acá. Entonces, ya aquí, en este punto, simplemente yo vengo, cierro paréntesis, presiono Enter. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí, que no me trajo el subtotal. El ID de factura no lo tomó. Ah, perdón. Aquí se me vino la factura. Estoy sumando, pero en la misma tabla. Entonces vamos a corregirlo aquí. Si se dan cuenta, aquí dice factura. Y este ID de factura no es factura, sino factura detalle. Este que tengo acá. Y esta que tengo aquí, que tengo un problemita con el mouse, me acabo de dar cuenta, es este señor que tengo acá. Y este mouse me está colocando problemitas. Bueno, ahora sí, vamos acá, demos clic aquí y ahora sí presionamos Enter. Listo. ¿Cuál era el problema? Bueno, primero tengo un problema con el mouse, no sé qué pasa, que cuando doy clic se me está quedando. ¿Cuál era el problema? Que estaba haciendo referencia a la tabla factura, pero yo voy a hacer el subtotal de la tabla factura detalle. Entonces, vamos a verificar primero manualmente que sí esté trayendo los valores como son. Por ejemplo, la factura 4 me dice que el subtotal son 510.000. Vamos a ver si es verdad. Factura 4 tiene 3 ítems y voy a sumar estos 3 subtotales que están aquí. Y aquí puedo ver que son 510.000. Si se dan cuenta aquí en esta parte, no sé si lo alcanzan a ver ahí en la pantalla, ahí me está trayendo el valor correcto. Entonces, ya aquí me quedó mi fórmula lista con sumar.si. Henry me dice buscar B, productos. Bueno, Henry, tocaría mirar, porque en este caso mi tabla le coloqué productos con la P mayúscula. Entonces, allí en factura detalle, no sé cómo tú nombraste tu tabla. Si te das cuenta, yo te voy a pasar mi fórmula. Es igual a la tuya, pero mi producto está con, mi tabla productos está con P mayúscula porque yo así nombré la tabla. Entonces sería que tú revisaras aquí, cuando das clic en la tabla, diseño de tabla en productos. Si aquí tu tabla tiene la P minúscula, si tiene la P minúscula, entonces tienes que usarla como está. Si tiene la P mayúscula, entonces debes cambiar por la P mayúscula porque debe llamarse como se llama la tabla. ¿Listo?
Entonces tendrías que mirar, hacer esa prueba. Bueno, eh, el impuesto ya es fácil calcularlo. Allá nos decía que el impuesto simplemente era multiplicar el subtotal por el 19%. Entonces, aquí simplemente sería tomar el subtotal por 0,19 y ahí tendríamos el impuesto. Y el total, entonces, sería la suma del subtotal más los impuestos y ahí tendríamos lista las medidas. Claro, hasta ahí esa parte, chicos. Ya hasta aquí tienen un avance significativo porque ya tenemos las fórmulas listas. Entonces ya con las fórmulas listas vamos a crear las relaciones. Entonces ya las relaciones sí, no las voy a crear todas porque esas sí les toca crearlas a ustedes, pero sí voy a, por lo menos las que dejamos aquí del diseño del modelo, podemos crear una relación entre categorías y productos. ¿Listo? En este caso, sería la tabla productos y la tabla categoría, o en este caso la tabla factura detalle y la tabla productos. Nuevamente, repito, vamos claro hasta este punto para poder continuar con lo que sigue, que serían las relaciones. Ok. Nélida dice que sí, Gina dice que sí, ok. Bueno, para crear las relaciones hay que tener en cuenta que vamos a trabajar con el menú datos y que en el menú datos esta opción relaciones solamente se va a activar si yo tengo creada las tablas del modelo. Por ejemplo, yo voy a ver si puedo, a ver si no me cierra, darle un archivo nuevo. Si yo tengo un libro de Excel nuevo y yo le digo datos, mire que ni siquiera me aparece activo nada de lo que está en el menú datos porque ni siquiera estoy trabajando con nada que tenga que ver con datos. Entonces, para que se me puedan activar, mire que aquí las relaciones aparecen como en gris, no sé si la alcanzan a ver ahí, o sea, no están activadas porque no hay nada que relacionar. Entonces, solamente eso se me va a activar si yo tengo, en este caso, ya creada previamente mis tablas. Al dar clic en la opción relaciones, se abrirá una ventana en la cual debe dar clic en nuevo para empezar a crear las relaciones. A medida que crea las relaciones, estas se mostrarán una a una. Es importante tener cuenta que a la hora de crear las relaciones debemos seleccionar la tabla y luego la tabla relacionada. La tabla está del lado de las n, es decir, del lado de los muchos, donde se repiten los datos. Y la tabla relacionada contiene los valores únicos. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Teniendo en cuenta esta instrucción que me están dando aquí y teniendo en cuenta el diseño que ya yo previamente hice, ya yo sé dónde están los muchos y dónde están los unos. Y las instrucciones me están diciendo que la tabla tiene a la n y el 1 lo tiene la tabla relacionada. Entonces, ¿cuál es la tabla y cuál es la tabla relacionada? Vamos a crearlo aquí. Creemos la relación entre productos y categorías. Entonces, nos vamos a datos, relaciones, me va a cargar esta ventana, yo le voy a decir nuevo. Entonces, aquí voy a seleccionar. La tabla es donde se repiten los datos. Productos. Selecciono la tabla productos. En este punto, si usted no nombró las tablas como se deben nombrar, entonces aquí va a aparecer tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Para nuestro modelo son 5 tablas, pero imagínese que usted esté trabajando con un modelo que tenga 20, 30 tablas. ¿Cómo identifica usted fácilmente a qué está haciendo referencia? Entonces, por eso la importancia de colocarle los nombres que son. Entonces, productos y luego la tabla relacionada viene siendo categorías. Listo. Entonces, coloco acá categorías. Y ahora voy a colocar el campo clave o la llave que las une. En este caso, las une el ID de la categoría. Mire que aquí me sirve el diseño para yo poder crear mi relación. Entonces yo coloco ID categoría y luego simplemente le digo aceptar. La primera relación que creamos por lo general se demora un poquito. Un poquito son unos segundos. Mire que ya la creo. Pero a medida que vamos creando, se hace más fácil, más rápida la creación de las relaciones.
Y vamos a crear la relación entre factura detalle y la tabla productos. Y esta factura detalle y producto los une una llave que es el ID de producto. Y le decimos aceptar. Listo. Y ahí tendrían dos relaciones creadas de las que se necesitan para el modelo. ¿Cuántas van a crear ustedes? Les faltan dos más. Recuerden que aquí lo dejamos hasta la mitad para que ustedes lo completen. Entonces, de esa manera ya ustedes crean las relaciones que le hacen falta. Esas relaciones son de manera lógica. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo verla, debo entrar aquí a relaciones, como veíamos por ahí en la diapositiva, o yo puedo ir también al modelo. Vamos a entrar un momento al modelo. Aquí en el modelo se me van cargando las tablas que ya yo he ido subiendo. Como tengo tres, aquí aparecen tres. Y si yo le doy vista de diagrama, aquí voy a poder ver las relaciones que tengo hasta el momento, que son dos. Listo, mire que aquí las veo. Esto yo lo puedo mover. Ay, qué cosa con este mouse. Bueno, yo lo puedo mover y aquí puedo ir mirando. Entonces, mire que aquí tengo, voy a dejarlas como la tenía ya. Factura de detalle está de este lado y categoría está de este lado. Entonces, mire que tengo factura de detalle y aquí entonces tengo uno, muchos, uno, muchos. Si yo me paro en la relación, no estoy dando clic, simplemente paso el mouse, mire que él me marca cuál es el campo con el que se están relacionando como en verdecito. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Si no lo alcanzan a ver, vamos a darle un poquito más de zoom. Allí, cuando yo me paro en la relación, mire que él me marca que está relacionando con ID de categoría. Y si me paro de este lado, me muestra el ID de producto. Entonces, ya este es el modelo que me crea directamente desde el administrador del modelo, desde el Power Pivot, que también yo lo puedo crear por acá, pero ya la idea es que nosotros podamos ir paso a paso, estamos aprendiendo y a medida que vamos avanzando en este mundo de lo que es Excel, podemos ir mejorando esa forma de cómo hacemos las cosas. Entonces, ya aquí tendríamos dos relaciones. Nuevamente repito, le faltarían crear dos más de la tabla factura a la tabla clientes. Y ya con esas relaciones creadas, entonces ya podemos pasar a la quinta actividad, que es la creación de las tablas dinámicas. Entonces, para la creación de estas tablas dinámicas, aquí nos están diciendo, por ejemplo, que en la tabla dinámica 1, vamos a crear una tabla dinámica que muestre el total de facturas por cliente. Bueno, esta no la podríamos hacer porque todavía no hemos creado relaciones con clientes. Vamos a ver cuál de las que tengo aquí me podría hacer. Bueno, productos por categoría sí podría realizarla, porque ya yo puedo venir y crear una tabla que me permita mostrar los productos por cada una de las categorías. Esta es la tabla dinámica número 2. Entonces, vamos a mirar aquí, denme un segundito. Vamos a mostrar las categorías y vamos a mostrar los ID de producto. Esta tabla sí podríamos realizarla. ¿Cómo vamos a hacer esas tablas dinámicas? Entonces, ¿qué nos dicen las instrucciones? Al momento de insertar las tablas dinámicas, deberá seleccionar la opción Utilice una fuente de datos externas y al momento de elegir la conexión, deberá relacionar o seleccionar las tablas del modelo de datos del libro, tomando como resultado las relaciones realizadas en la actividad número 4. Entonces, mire lo que pasa aquí. Vamos a hacer la tabla dinámica que muestre el total de productos por categoría. Yo puedo venir acá y decirle que quiero que me inserte una nueva tabla dinámica. En este caso, como yo tengo un complemento, me va a aparecer la opción Pivot Table. En el caso de ustedes, al momento de darle aquí insertar, aquí le va a decir tabla dinámica. Listo. Pero no hay ninguna diferencia allí. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a crear una tabla desde una fuente de datos externa. Entonces, mire que aquí me aparece desde datos externos. Al yo dar clic acá, él me va a decir que yo debo elegir una conexión y esa conexión donde la encuentro, aquí donde dice tablas. Y al yo decirle tablas, mire que él me aparece o me muestra en este caso mi modelo. Pero en este modelo hay 5 tablas, si ustedes se dan cuenta, pero de esas 5 tablas solamente hay 3 relacionadas, las que están como en grisecito, que son las relaciones que yo he creado.
Quiere decir que la tabla factura y la tabla cliente todavía yo no las he relacionado porque decíamos a su momento que la idea es que ustedes también terminen el ejercicio. Entonces, mire que aquí me va a decir que solamente va a tomar 3 tablas. ¿Por qué? Porque son las que están relacionadas. En el caso de ustedes, cuando vayan a hacer este paso, aquí debe decir 5 tablas porque ya todas deben estar relacionadas. ¿Claro esa parte? Y le decimos abrir y le decimos aceptar. Ahora, si se dan cuenta, en esta tabla quieren que mostremos los productos por categoría. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? De la tabla categoría, por ejemplo, me puedo traer el nombre y de la tabla productos me podría traer el ID de producto, pero este ID de producto no quiero que me lo sume, sino que al momento de configurar el campo valor, yo quiero que me los cuente. Entonces, aquí me va a decir, en este caso, esta tabla, le voy a colocar un poquito más de zoom acá, viene siendo la categoría, y este que está acá viene siendo como la cantidad de productos de esa categoría. Entonces, en total, en mi inventario de productos, si yo voy de aquí hasta acá, hay 36 productos. ¿Listo? Pero yo tengo 4 categorías, que son ropa básica, ropa de moda, calzado y ropa de abrigo. Y en mi tabla dinámica 2 me está mostrando la cantidad de productos que yo tengo en cada una de estas categorías. Si yo hiciera algo, por ejemplo, yo vengo aquí a productos y yo digo, todos los productos van a pertenecer a la categoría número 1. Mira lo que hago. Todos los puse en categoría número 1 y vengo a la tabla dinámica. O puedo venir también aquí a la opción datos y digo que me actualice todos mis datos, actualizar todo. ¿Listo? Mire que ahora me aparecen 36 productos en ropa básica. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la misma categoría. Quiere decir que la relación está funcionando sin ningún inconveniente. Entonces, aquí en producto, volvamos esto como estaba. Demos aquí un control Z. Ahí volvemos todo como estaba. Y ahora sí tengo mi categoría como inicialmente yo la estaba utilizando. Entonces, ya aquí tendría el total de productos por categoría, que ese es un ítem que me están pidiendo por acá en el tablero de datos, que ya vamos a revisar. El tablero de datos me dice, este es el segmentador de categorías, espacio gráfico dinámico de barras de la tabla dinámica número 1, tabla dinámica número 4, tabla dinámica número 2. Entonces, la tabla dinámica número 2 tiene un espacio aquí en el tablero de datos. Aquí está el espacio para un gráfico de columnas. Entonces, ya yo tendría que venir acá a mi tabla dinámica que acabo de crear, decirle insertar, aquí es de diseño, se me van a actualizar, se me van a crear unas nuevas pestañas, por ejemplo, diseño o analizar tabla dinámica. Y desde acá yo puedo ingresar un gráfico dinámico, puede ser este que está aquí. Pero este gráfico, una vez yo lo inserte, está, bueno, aquí me estoy adelantando un poquito a las instrucciones, que aquí en las instrucciones me dice, luego para la creación del dashboard, cuáles son las tablas que yo debo ingresar, las tablas dinámicas. En la hoja llamada dashboard debe inicialmente ubicar cada uno de los gráficos dinámicos creados en la tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y tabla dinámica 4. Entonces, este gráfico que ya yo hice y que, por ejemplo, aquí la tabla dinámica 3 me dice, muestra detalle de facturas sin impuestos. La tabla dinámica 4 dice gráfico dinámico de columnas que muestra el total vendidos por mes. Cada uno de esos tiene un espacio aquí. Por ejemplo, la tabla dinámica 3, si se dan cuenta, no tiene gráfico en este punto de el tablero de datos. Solamente tiene tabla dinámica 1, tabla dinámica 4 y tabla dinámica 2. Entonces, este gráfico que acabo de hacer
Yo lo voy a traer y lo voy a pegar aquí en este espacio, porque este ya va a ser parte del tablero de datos que vamos a crear. A este gráfico dinámico toca hacerle unas configuraciones, que esas configuraciones ya me las van a estar dando en las instrucciones. Lo ubicamos aquí. Listo. Me disculpan, pero este mouse no se me está quedando. Entonces, por eso se pega a veces y no. Entonces, ya aquí en las instrucciones, a mí me van a decir qué voy a hacer yo con cada una de esas tablas dinámicas y cada uno de esos datos que yo necesito traer. Entonces, mira lo que dice. Realizar los siguientes ajustes a los gráficos. Quitar título del gráfico. Listo. Entonces, voy aquí a la hoja dashboard y aquí le quito el título. ¿Listo? Lo primero que me están diciendo es que le quite el título. Segundo, agregue etiquetas de datos y agregue una línea de tendencia polinómica. Solo a los gráficos de columnas. Ok, gráfico de columnas solamente era este y gráfico de columnas solamente es este porque este gráfico que está acá es de barra. Entonces, acá me están diciendo que solamente voy a colocarle a esos dos gráficos específicamente. Vamos a quitar aquí del gráfico, voy a darle aquí clic derecho y le voy a decir que me oculte todos los botones y gráficos, todos los botones y campos del gráfico. ¿Listo? Que me agregue las etiquetas de datos, que también me las están pidiendo, y que además de eso me agregue una línea de tendencia. Aquí me están diciendo que debe ser polinómica, entonces le voy a decir acá más opciones, y aquí cuando le doy más opciones me va a aparecer línea de tendencia polinómica. ¿Listo? Ya luego puedo ubicar esto, etiquetas de datos y lo que son los ejes, vamos a ver, no. Leyendas. Puede ser arriba, eh, ahí se ve bien, o puede ser abajo como para que se vea ahí ya usted decide dónde lo. Y luego entonces sí ya vamos a darle los colores de relleno que nosotros le vamos a dar al gráfico. En este caso yo lo voy a colocar de color naranja. Y ya aquí tendría un primer gráfico que me están solicitando en mi dashboard. Ahora bien, cada una de estas tablas dinámicas responde a una pregunta. En esta primera tabla dinámica dice que voy a mostrar el total de cada factura por clientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo mostrar aquí el detalle de cliente por cada factura. En la tabla dinámica 2 ya la hicimos, entonces ya esa la tendrían lista. En la tabla dinámica número 4 dice que vamos a mostrar el detalle de cada factura sin impuestos. Facturas, detalle de facturas sin impuestos. En la tabla dinámica número 4 vamos a mostrar el total vendido por mes. Entonces ya esas se las vamos a dejar de tarea a ustedes. Ahora, mira lo que dice acá. Eh, Adicional a esto, en los espacios de color naranja, debemos mostrar subtotales de ventas, impuestos totales de ventas y ventas totales. Esta información deberá traerla de la siguiente manera. Ventas totales, totales de ventas, esta información debe traerla de la tabla dinámica número 4 mediante la función importar datos dinámicos. Paso seguido debe dar un formato de moneda en la celda dashboard. Entonces, aquí, por ejemplo, totales de venta. En estos totales de venta yo debo traer una información, pero esa información yo la voy a importar dinámicamente. La voy a importar de la tabla dinámica 4. Me están diciendo que voy a colocar
el total vendido por mes. En las instrucciones me dice que debo tomarlo de la tabla dinámica número 4. Entonces, cuando yo cree la información de la tabla dinámica número 4, voy a traer esa información directamente acá. ¿Qué es importar datos dinámicamente? Para que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, no lo voy a hacer con el total de las ventas, lo voy a hacer con la tabla dinámica número 2. Si yo coloco aquí un igual y luego voy a la tabla dinámica número 2 y doy clic en el total general y presiono Enter, mire que si yo doy doble clic acá para mostrarles, aquí estoy importando los datos dinámicamente, directamente desde la tabla dinámica. Ustedes van a hacer lo mismo, pero con la tabla dinámica número 4. Ojo, no es venir aquí y colocar, es que aquí me dio 36, entonces yo acá voy a colocar 36. No, señor, porque luego cuando armemos todo el tablero, eso no va a funcionar. Entonces, ¿cómo sé yo que lo hice bien? Nuevamente repito, debe darle aquí la opción importar datos dinámicos. Entonces, usted simplemente separa donde quiere traer la información, coloca un igual y va a la tabla dinámica y da clic sobre el total que se le está solicitando y él lo va a traer automáticamente al tablero. Claros aparte, estimados estudiantes, ya estamos casi terminando. Lo demás, aquí en las instrucciones lo detalla, pero falta una cosita. Nos toca insertar los segmentadores de datos. Los segmentadores de datos dice, paso seguido, debemos dar clic en la opción insertar segmentadores de datos y en el espacio de dashboard ubicaremos los siguientes segmentadores. ID de factura de la tabla factura. ¿Cómo voy a insertar los segmentadores de datos? Entonces, yo puedo dar clic sobre cualquier gráfico dinámico o tabla dinámica y aquí se habilita este menú. Mire que mientras tanto, esos menús en la cinta de opciones no están habilitados. Al yo dar clic, aquí me aparece una opción que dice insertar segmentador de datos. Me están diciendo que debo insertar un segmentador de la tabla factura, pero aquí no me aparece factura todavía porque yo no he traído, o más bien no he creado esa, esa relación del modelo. Entonces me dicen que debo traer segmentador de la tabla factura, clientes y la tabla categoría. Pero de la tabla categoría sí puedo traerlo porque ya yo tengo la relación del modelo a tabla categoría. Entonces vamos a hacer ese. Vamos a darle insertar de la tabla categoría nombre y le decimos aceptar. Y aquí me va a traer ese segmentador. ¿Dónde voy a ubicar ese segmentador? Lo voy a ubicar aquí donde dice segmentador de categorías. Listo, entonces yo voy a venir acá. Voy a colocar mi segmentador por aquí. Lo ubico en el espacio que lo necesito. Ahí. Y luego simplemente me voy acá al diseño y le coloco un diseño naranjado porque estoy trabajando con ese naranjado. Ya aquí tendría un segmentador de datos. Les recuerdo también que los segmentadores de datos son como filtros de información que nos permiten a nosotros realizar filtros de información. Y una vez ya yo tengo ese segmentador, me dice que debo colocarle un color naranja. Listo, esa parte ya la hicimos allá. Y por último, yo debo hacer una conexión de informes. ¿Qué es la conexión de informes? Que yo debo venir acá y decirle al segmentador, a cada uno de los segmentadores, mire que ya no voy a dar clic sobre la tabla dinámica, sino clic sobre el segmentador. Cuando yo doy clic sobre el segmentador, se me habilita un menú que se llama segmentación. Y aquí en segmentación, entonces yo voy a hacer la conexión de los informes. Estos informes, si usted quiere, le puede colocar un nombre. ¿Listo? Si quiere, si no lo deja así, no pasa nada. Aquí en este punto no se lo estamos exigiendo. Conexión de informes y yo voy a cliquear, en este caso, todas mis tablas dinámicas. En este caso tengo una sola, por eso me aparece una sola. Pero usted no va a colocar una sola. Cuando usted lo haga, cuando usted vaya a hacer su proceso, aquí le van a aparecer todas las tablas dinámicas, así como está acá. ¿Listo? Entonces usted la selecciona toda y le dice aceptar. En este punto, ya este segmentador debe estar funcionando. Vamos a probarlo. Si yo selecciono calzado, él me debe traer solamente la información de calzado. Mire que aquí me cambió el segmentador,
Tengo este 6, pero recuerden que este 6 no es el total de las ventas, es el total de la categoría porque lo estoy haciendo para el ejemplo. Si selecciono ropa básica, ahí me trae la información de ropa básica, ropa abrigo. Mire que ya está trabajando el segmentador de datos. Ahora bien, si yo quiero seleccionar más de uno, voy acá y yo digo calzado y ropa de moda. Aquí me trae los dos. Ropa básica. Listo. Ya a usted le queda entonces poner a trabajar todo su modelo de datos, que yo para mostrarles aquí el ejemplo, vamos a ver si yo tengo aquí. Para mostrarles cómo debe quedar. Así debe quedar. Cuando ya ustedes importen todos los datos, cuando ya ustedes tengan todos los segmentadores, el tablero debe quedar de esta forma. Ahora mismo, este está haciendo solamente, lo que hicimos solamente está haciendo esta parte de aquí. ¿Listo? Pero mire que ya yo puedo mover, por ejemplo, si quiero traer una factura en específico, me trae la información, quién lo compró, mire que ya se empiezan a mover todos estos datos. Si yo quito aquí, mire que todo el tablero se empieza a mover. Si yo quiero traer solamente las ventas del mes de enero, aquí me va a traer cuánto vendí en enero, cuánto vendí en mayo, ¿listo? Cuánto vendí en marzo. Y si ustedes se dan cuenta, en el tablero de datos que estamos trabajando, nosotros en las facturas solamente tenemos facturas hasta el mes de abril. ¿Por qué? Porque hay una última actividad que debemos de hacer. Y en esa última actividad, lo que nosotros le estamos diciendo es que usted debe crear un cliente. Y ese cliente, ¿quién va a ser? Va a ser usted. Va a colocar su información. ¿Listo? Cuando usted coloque su información, usted va a ser el cliente número 21. Entonces usted debe venir acá a la tabla cliente y colocar aquí. Ah, profesor, ¿y cómo agrego mi información? Nos podemos parar aquí en el último registro, presionamos tabulador y aquí colocamos 21. ¿Quién es 21? Aquí yo coloco mi nombre. Yo me llamo Fernando Díaz. Estoy en la ciudad de Sincelejo. Aquí coloco mi dirección, calle X, un teléfono, que puede ser cualquiera, y un correo que va a ser, en este caso, fernando arroba gmail.com. Presiono tabulador y listo. Listo. O me salgo de la hoja como quiera, no hay ningún problema. Voy a eliminar este último registro y aquí ya tengo la información de la fila 21. En la hoja factura detalle debe crear dos registros con la siguiente información. La factura va a ser 18 y de producto 3, cantidad 4. Entonces, en factura detalle, debo venir acá y crear la factura número 18. Y me voy a parar al final. 18. No me acuerdo del resto. 3 y 4 de cantidad. Entonces, 3 y 4 de cantidad. Listo, mire que ya el resto él lo calcula automáticamente. Y además de eso, debo crear otro registro más. Uno que sea 18, 18, 5. Entonces, aquí sería 18, 18, 5. Aquí en esta parte, si se dan cuenta, ahí había una opción que decía que no hay datos. En ese no hay datos, la idea es que si usted no quiere que le aparezca, entonces ahí en la fórmula, en la fórmula en la fórmula de aquí del precio, le podríamos añadir acá un sí. Entonces en este sí simplemente le vamos a decir que si este ID de producto es igual a vacío, o sea, si no encuentra nada allí, entonces que en este caso no nos muestre nada, podemos colocar aquí un punto y coma, y en caso de que no, entonces nos muestre la información. Entonces ya aquí en este punto, si yo hago nuevamente lo mismo, mire que ya aquí me va a aparecer, no que no hay datos, sino que me va a aparecer el cálculo en cero. Ya eso si usted lo quiere hacer, pero para este caso no lo necesitamos, entonces lo eliminamos. ¿Y qué más me falta?
me falta colocar la información de factura. Factura 18 en esta fecha. Mire que ya tendríamos una fecha para mayo. Sería el 2 de mayo y el ID de cliente 21. Entonces aquí sería factura 18. Esta sería el mes de mayo, que sería el 02 del 05 del 2023. Y el cliente sería el 21. Entonces ya aquí, una vez haga todo eso, dicen que debo venir acá desde el menú datos y presionar el botón datos y decir actualizar todo. Al actualizar todo, todas mis tablas dinámicas se me van a actualizar y ya yo voy a poder ver mi tablero de datos así como lo tengo aquí. Y en esta venta de mayo debe aparecer la información que le estamos dando, que sería Fernando Díaz con la compra que en este caso realizó, que aquí dentro del valor que le estamos dando, vamos a ver aquí en el tablero, este sería el tablero factura detalle. Aquí compró la factura 18, 400.000 pesos. Y luego con el impuesto 76.000, sería 476.000. Quiere decir que al final, cuando nosotros hagamos la verificación del tablero, en esta venta de mayo, debe aparecer esta información para verificar que su ejercicio quedó correcto como nosotros lo estamos solicitando. Bueno, casi el tiempo que habíamos estipulado, no sé si hasta ahí, ingeniero Nilsson, ingeniera Alexandra, ¿quiere agregar algo? Buenas tardes, ingeniero. Un favor, en ese archivo donde usted está, ¿tiene la tabla dinámica 3? ¿Cómo? ¿La tabla dinámica 3 la tiene en ese archivo, ingeniero? ¿En cuál, en cuál? En esta, En sí. ese que está, sí. Claro, sí, señor. No, para que ellos vieran cómo queda la tabla dinámica 3, porque como esa no aparece representada en el dashboard, le pide algo específico sobre detalle, factura y factura, porque ellos lo entendieran un poquito. Ok. Listo, 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 Tabla sí. dinámica. Aquí, esta sería la tabla dinámica 1, la tabla La 3. dinámica 2, que ya la explicamos, tabla dinámica 3, que sería esta, y la tabla dinámica 4, que sería esta. Miramos la 3 un momentico, y yo la estoy entendiendo de otra manera. Listo. Bueno, no, sí. Entonces, para que lo tengan ellos acá en cuenta, cómo está el filtro, ¿sí? Está configurada, filtrada por el ID. Va a aparecer el nombre del cliente, de ese cliente, el nombre del cliente, la cantidad, precio. Es decir, va a ser el resumen de las Exacto. dos tablas, de las dos hojas, factura, detalle y factura. ¿Sí? Entonces, sí que tienen que aparecer todos los datos, exceptuando el impuesto. Es lo único que no va a aparecer ahí. Exactamente, sí, porque el impuesto lo trae la otra. Perfecto, gracias. Es la tabla dinámica 4. Acá en la tabla dinámica 4, entonces aquí sí suma el impuesto. Bueno, ya el ingeniero Nilsson hizo ahí la claridad con relación a esa. Mire que aquí, si yo doy doble clic, mire que estoy importando dinámicamente los datos. Listo, ya no lo estoy trayendo manuales, sino que los estoy importando dinámicamente. Bueno, entonces, ya aquí No tengo. Ok, muchas gracias, ingeniera. Aquí al Vale. final, entonces dice que el resultado final dice que usted debe dejar para la entrega las ventas del mes de mayo, la factura 18 y el cliente 21, que en este caso el cliente 21 es usted. ¿Listo? Para que usted sepa que al momento de hacer la entrega, entonces aquí en el tablero de datos, aquí vamos a dejarlo así como lo estamos viendo. Usted es el cliente 21, nosotros verificamos luego cuando vayamos acá al tablero que aquí en clientes el último registro sea usted. Listo. Y que tenga toda la configuración ahí que nosotros les estamos dando. Entonces, estimados estudiantes, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta, hay alguna inquietud. Vamos a tratar de que la grabación por tarde ya el día de mañana la tengan, porque siempre se demora un ratico descargando y otro ratico subiendo. Entonces, que ya mañana por lo menos esté procesada la grabación. De todas maneras, en el canal del grupo, una vez se suba, ustedes pueden ingresar en el canal del curso, perdón. Ustedes pueden ingresar y verificar que ya está, pero mañana se las estamos compartiendo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes hasta este punto o si fue clara la explicación.
también lo podemos dejar allí en el chat. Y muchas gracias también al ingeniero Nilsson, al ingeniero Alexandra, por su apoyo en la webconferencia. Listo, Gina, muchas gracias a ti también. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, también ustedes pueden mandarlo por el foro a su tutor o por el correo interno y con mucho gusto vamos a estar ahí para realizar la realimentación. Vamos a tratar de que la grabación quede cargando hoy para que ya mañana esté procesada. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros la subimos, pero entonces usted la va a ver y se ve borrosa porque la grabación demora procesarse un ratito. Entonces, que ya mañana esté procesada y la podamos compartir y usted pueda verla nuevamente las veces que necesite y poder allí aclarar las dudas que se tengan. Bueno, entonces, si no hay preguntas, agradecemos mucho el espacio. eh, Darles nuevamente las gracias por el apoyo a los ingenieros que se conectaron y a los estudiantes que también están acá. Ya los estamos informando luego para próximas reuniones que tengamos. Un abrazo, que Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión.